Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para ustedes y para nosotros. En esta semana, lección muy especial acerca de la vida de Pedro. Una de estas cosas habíamos leído anteriormente acerca del llamado, la otra en relación a la vivencia de Pedro con Jesús. Pero hoy tenemos una cosa muy especial. Pastor Razi. Pues vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones. Gracias por enseñarnos a través de tu palabra. Ayúdanos a entenderla, aplicarla a la vida y a ser fieles a ti. Que aprendamos de Pedro en sus buenas cualidades y aprendamos también a levantarnos cuando nos equivocamos. Ese es nuestro pedido en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Ayer vimos un momento en que Pedro se atreve a decirle a Jesús, mira, no vayas a Jerusalén a morir, no cometas ese error. Hay otras maneras de resolver las cuestiones. Pedro estaba pensando en el puesto que él tendría con los demás discípulos, pensaba que el Mesías venía a establecer un reino y que él tendría un puestito importante allí y viviría tranquilo. Y Jesús le habla fuerte y le dice, estás jugando el papel del tentador, por favor, no hagas eso, no, estás pensando como un ser humano, no como Dios piensa. Y entonces ahora vemos otro de esos altibajos. Alguien podría darle a Pedro el concepto de un temperamento mercurial, que sube y baja, que está vehemente y convencido y en otros momentos comete errores. Y entonces podemos ver ese caso, Esteban, en la última cena, en que están cenando los 12 con Jesús, es el jueves de noche, y está allí Pedro muy cerca de los demás discípulos, y entonces Jesús les anticipa que lo que les había dicho está por ocurrir, que va a ser detenido, que va a ser torturado y que va a morir. Y entonces Pedro, que le cuesta entender esto, le dice en este pasaje de Marcos, de paso, Marcos era pariente, tal vez sobrino de Pedro. Y entonces, fíjese con la franqueza de Pedro, que le confiesa esto a su sobrino. Aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Y Lucas registra esto, palabras de Jesús. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. ¿Y qué viene después de esta situación? Pues viene el momento más dramático de la vida de Jesús. Van a orar al Getsemaní, vienen los agentes del mando enviados por los dirigentes religiosos y lo llevan a Jesús preso y lo llevan a la casa del sumo sacerdote, y allí Pedro, a diferencia de los otros discípulos, lo va siguiendo. Y allí entonces ocurre ese pasaje que es tan conmovedor, de cómo Pedro le falla a Jesús. Una de las cosas que uno, y no sé qué piensa la audiencia, es la cobardía que llegó a tener Pedro. Fue cobardía, fue otra, porque es tan extraño como Pedro está tratando como de proteger a Cristo antes y ahora cae. Y cae de una manera tan fea. Sí, me parece que lo que le pasó a Pedro nos pasa a veces a nosotros. Tenemos miedo
de que cuando nos reconocemos públicamente como seguidores de Jesús, podemos tener algún problema. Podemos perder el puesto, podemos sacar mala nota en una clase, podemos perder la carrera. Le entró miedo a Pedro. Estaba allí la gente que lo acusaba. Yo te vi a ti, Pedro. Me parece que él teme por su propia seguridad y que sus declaraciones se desvanecen como la bruma a la mañana cuando viene el sol. Es un momento muy triste. A mí me hace recordar en este momento una experiencia personal. Estaba en mi rotación de medicina interna y mi profesor de medicina interna me tenía mucho aprecio, me gustaba mucho la materia y él me tenía como uno de los potenciales para tener la mejor nota en el examen y resulta que salí, yo creo que fue una de las notas más bajas que tuve en mi carrera y me hizo sentir mucha vergüenza después de fallarle al maestro cuando era toda una promesa de tener una buena nota. Sin embargo, ¿cómo termina este drama? Este es un drama lo que está pasando. La historia termina de una manera preciosa, que es muy animadora. Después de la resurrección, Jesús va a reunirse con sus discípulos cerca del mar de Galilea. Les prepara un desayuno de un pescado asado. Pedro y sus compañeros están pescando y de repente ven de lejos que hay alguien que está preparando una comida, ven el humito y se acercan y Pedro reconoce a Jesús. Se pone la ropa, se tira al agua y viene nadando a la costa, es el primero que llega. Le ha quedado la conciencia todos esos días de vergüenza y se acerca a Jesús y Jesús le sirve el desayuno y después se acerca a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas de veras? Y Pedro dice, sí, y vuelve Jesús, ¿de veras me amas? Sí, sí, te amo. Tercera pregunta, así como había negado 3 veces a Jesús, ahora le ofrece la restauración. Y Jesús dice, Pedro le dice, Jesús, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, mira, trata a los creyentes como un pastor trata a las ovejas, perdónalas. A veces nos fallan nuestros amigos, nos fallan nuestros compañeros de trabajo. El consejo de Jesús sigue siendo, trata bien a esta gente. Todos nos equivocamos. Yo te entiendo, Pedro. Pastor Rassi, nos queda un poco más de 1 minuto. ¿Cuál cree usted es la aplicación práctica? Aquí hay mucho drama, hay sentimiento, hay poder. Me parece que una de las cosas que tenemos que hacer, doctor Pony, es reconocer nuestra debilidad, nuestra vulnerabilidad. A veces nos sentimos muy orgullosos de nosotros mismos. Y este pasaje, este incidente, me hace reconocer ante Dios, Señor, yo soy débil, perdóname, yo me equivoco. Y me invita a Jesús entonces a que yo también sea tierno con aquellos que a veces nos fallan a nosotros. Ese amor de Jesús perdonador es la cosa más hermosa que hay en la Biblia. Qué bonito, qué bonito. Y yo quisiera terminar con una oración, si usted me permite. ¿Cómo no? Señor que estás en los cielos, te damos gracias porque tú nos enseñas, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias. Y porque tú quieres que seamos nosotros buenos con todas aquellas personas que nos rodean. Ayúdanos, Señor, a seguir aprendiendo de ti. Ayúdanos a aprender a cómo ser buenos también con los demás, a ser pacientes, a servirles un pescado también a aquel que recientemente nos ha herido. Te pedimos, Señor, que tú nos des ese ánimo que tuviste de paciencia para con los demás y también de conocimiento de no confiar en nuestra fortaleza porque es al final de cuentas muy débil. Ayúdanos, Señor, en este momento a cambiar en favor tuyo, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.